Doctor, ¿cómo está viendo el fenómeno Milei? Digamos, es algo, algunos incluso dicen que quizás no es la persona indicada para llevar a cabo las ideas liberales, otros dicen que sí, que está haciendo un aporte fenomenal. ¿Cómo está viendo usted toda esa, a mi juicio, sana irrupción, digamos, de una persona que lleva tanta atención, sobre todo a un público joven? Bueno, yo creo, Willy, quiero subrayar y poner énfasis en esto último que dijiste, de una contribución fenomenal, es lo que yo creo. Creo que si vamos al fondo del asunto, ¿cuáles son las ideas que propone Javier Milei? Creo que todos los que somos partidarios de la sociedad libre, y no por hacerle un favor a Javier, sino un favor a nosotros mismos y a nuestras familias, tenemos que estar agradecidos. E independientemente de en qué termine este proceso electoral, si es que se llega al 2023, en fin, a veces uno se pregunta por una serie de problemas, no me quiero desviar del tema del eje central, pero el aporte, el testimonio que ha dejado Javier ha sido una cosa, me parece, grandiosa. Javier Milei utilizó como prólogo de su último libro, Por Planeta, uno de mis columnas en Infobae de los sábados, que se llama Javier Milei, una píldora demasiado grande para timoratos, donde señalo en forma de decálogo, tiene buena prensa el decálogo a partir de los mandamientos, por eso pongo en 10 puntos cuáles son los ejes centrales de Javier Milei, y son admirables. No quiero cargar las tintas con lo que ocurría antes, nuevamente en los 90, que recién se empezaba y en el nivel político resultaba difícil ir tan a fondo. Pero ahora esto es algo, a mí me parece extraordinario. Y yo le agradezco a Javier esta fenomenal lucha, y como digo en ese prólogo que usó Javier en ese libro, tenemos que tener en cuenta que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de modo que los intercambios entre nosotros tienen que ser bienvenidos. Al fin y al cabo, como decía Karl Popper, el conocimiento es algo que tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Tenemos que estar siempre en la punta de la silla para captar nuevos paradigmas. Al fin y al cabo, el conocimiento no es un puerto, sino una navegación. Permanentemente estamos en ebullición y en tránsito. Sí, yo al mismo tiempo, doctor, uno ve lo que sucede hoy y la verdad es muy triste, claramente. Incluso declaraciones tan preocupantes desde el Poder Ejecutivo que atentan contra un derecho básico como es la propiedad privada. Me refiero a las declaraciones sobre silobolsas, etcétera, etcétera, que me parece que estos fenómenos que estamos viendo son anticuerpos de la sociedad, como el caso de Milei, que genera una suerte de protección ante estos avasallamientos preocupantes que estamos viendo y que realmente muy cerca del infierno. Me parece muy buena la reacción de la sociedad y sobre todo la aparición de estos fenómenos que garantizan y que dan esperanza en la Argentina en un momento en que hace falta tener esperanza, ¿no, doctor? Sí, yo esta mañana, hoy, publiqué en La Nación un artículo que se llama La Argentina adopta el manifiesto comunista, y hago un análisis de lo que propuso Marx y Engels en el año 1848, en el siglo XIX, 10 puntos para hacer estallar al sistema capitalista, y curiosamente uno observa que los 10 puntos están siendo adoptados en nuestro país. Y ahora, incluso frente a la situación que venimos arrastrando, y no es de este gobierno ni del anterior, venimos hace 80 años en una decadencia fenomenal, observamos que ha sido tal la degradación que el manifiesto comunista les parece a algunos una plataforma moderada. Y esto era
vos señalabas recién, Willy, el eje central del asunto, que dice, y empiezo así, abro mi artículo de La Nación esta mañana diciendo que Marx y Engels dicen que se puede resumir toda su filosofía en pocas palabras, léase la abolición de la propiedad privada. Ahora, sin llegar al extremo de la abolición de la propiedad privada, en la medida en que se la afecta, hay una distorsión de los indicadores claves de la economía, que son los precios relativos, que hacen mal asignar recursos, derroche de capital, que empobrece a la gente en una forma y afecta muy especialmente a los más vulnerables. Entonces, este es un tema, para resumirlo, de las cejas para arriba. Es un tema de educación, es un tema de lo que ocurre en el aula o de lo que ocurre en las familias con la educación informal, si se quiere. Entonces, a mis amigos chilenos, frente al desbarranque último, yo les decía, mientras haya sistemas mal llamados educativos, que son adoctrinamientos, por más, quiero poner este ejemplo para eventualmente si hay preguntas después, por más que un gobierno pueda abrir las puertas para convertir a todos los ciudadanos en multimillonarios, si sigue el adoctrinamiento, van a salir a los jóvenes gritando, blandiendo el librito de Mao, porque el tema es, y todos los que estamos acostumbrados al mundo de la cátedra y al mundo académico, percibimos que no es un problema de maldad ni de mala fe en las audiencias. Al contrario, los chicos y las chicas son en general muy hospitalarios, muy receptivos, pero si no tienen la oportunidad de escuchar otra campana y repiten lo que se viene diciendo, las barrabasadas de la CEPAL o del socialismo, de los marxismos o los keynesianismos de hace 50 años, van a salir dirigentes que van a ser en realidad un peligro. Entonces el tema es el tema educativo, que es uno de mis... hay otro trabajo, otro artículo mío en La Nación que se llama La educación estatal, la vaca sagrada de nuestro tiempo. No quiero tomar tiempo esta vez, pero este es uno de los debates que nos debemos los liberales sobre el tema educativo, y para volver de nuevo a las sugerencias de Milton Friedman, en lugar de financiar la oferta, financiar la demanda a través de vouchers, para que todos los que no tienen los suficientes ingresos, pero tienen la capacidad intelectual para aplicar a las ofertas educativas existentes, puedan elegir de todas las sistemas privados. Es en realidad, Willy y Jorge, una cachetada a la inteligencia, la existencia de un Ministerio de Educación y Cultura que impongan estructuras curriculares, porque yo pienso que la educación se caracteriza o se debe caracterizar por tener puertas y ventanas abiertas para que entre mucho oxígeno en un sistema competitivo, porque nadie tiene la precisa, ni siquiera cualquiera de los tres. Fuéramos Ministerio de Educación, fuéramos Ministro de Educación, cualquier cosa que haríamos estaría mal, puesto que otra vez el sistema competitivo y de auditorías cruzadas resulta esencial. Entonces, este es un tema. El otro tema es algo que he venido insistiendo desde el año 72 con la primera edición de mi libro Fundamentos de Análisis Económico, que he tenido el privilegio de que tenga el prólogo del Premio Nobel en Economía Hayek y el prefacio del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, donde insisto en el fetiche de la banca central, que cualquier cosa que haga en cualquier dirección la banca central, sea expandiendo, contrayendo, dejando igual la masa monetaria, va a afectar los precios relativos. Y por lo tanto, como decía Hayek otra vez, Hayek decía, hemos tardado 200 años en darnos cuenta del horror y el error de unir la religión con el aparato político. Esperemos que no tardemos otros 200 años en darnos cuenta del error y el horror de ese fetiche que ha dado en llamarse